aterrizando nuevamente en el coronavirus y las implicaciones económicas del coronavirus, me parece muy importante saber o conocer un poco más qué es el coronavirus. Lo que hemos estado escuchando en los medios de comunicación y en algunas revistas especializadas, que además ya están profundizando un poco en el conocimiento de cómo se propaga y por qué medio se propaga tan rápido, cuál es la razón de propagación tan rápida, porque realmente el coronavirus no es un virus peligroso, pero tiene una característica que lo hace fatal, que es muy veloz en la propagación. La difusión es... Entonces la difusión no es fácilmente controlable. De los 100 casos de coronavirus, de cada 100 casos, el 80% es intrascendente. O sea, ni lo nota el ser humano, la persona que lo tiene. El 19% de los casos da como los síntomas de una fiebre y los síntomas de una gripa, un malestar, como un dengue. En el 1% de los casos, que son aquellas personas que tienen ya debilidad corporal, producto de cualquier otra enfermedad, son fatales. Pero son fatales porque atacan muy, muy rápido y se propagan muy rápido en la sociedad. La capacidad de propagación es infinitamente mayor a la de cualquier gripa. Y además tienen una situación que los hace casi que indestructibles, y es que se demoran vivos en las superficies, en el aire, 7 a 8 días. Algunos científicos ayer hablaban de 14 días. Y científicos chinos, o sea, estudiosos chinos del tema, hablaban de 14 días. Y por eso el temor grande a las importaciones de China. Porque claro, cuando tú produces algo y lo envías en un avión, está en un día y medio, 2 días, en cualquier punto del mundo. Lo envías en un barco y en el sureste asiático está en 3 días. Y en el resto del mundo están 30 días. Pero si alguien en el barco quedó contaminado porque estaba en el barco el virus, entonces se va propagando y se va desarrollando una cadena que es fatal para la salud humana. Entonces, pensando que Pero no es que sea fatal. Fatal para es que una es población. incapacitante. Claro. Y demasiado contagiosa. No, pero además es fatal por la velocidad. Sí, o sea, Es es fatal, incontrolable. es incontrolable. Y porque pone en crisis o hace ver la crisis que tienen los sistemas de salud en casi todas partes. Porque Sí, la gente necesita... lo que pasa es que los sistemas de salud han estado acostumbrados a atender un tipo de enfermedad manejable. El cáncer es manejable, es controlable. El SIDA ya hoy es controlable, ya no, sí, todo tiene sus tiempos, pero esto que tiene estas velocidades de transmisión no es controlable. Entonces desborda cualquier sistema. Había un médico americano y decía que si se dispara el tema del coronavirus en Estados Unidos, como están planeando que se dispare en los próximos meses, sacando a toda la población cada mes, sacando a la población de los hospitales, no van a tener camas para atender gente. Y eso es Estados Unidos. Imagínate Colombia. Y ahí sí se muere la gente. Claro. Y ahí Porque sí se si muere son la gente. atendidos pueden sobrevivir, pero si no son atendidos los mata la neumonía. Aún siendo atendidos, si tienen una enfermedad ya que los tiene débiles, no hay cómo salvarlos. Aún siendo atendidos. Que siguiendo con el tema del coronavirus, hay una autoridad en Colombia, que es Alejandro Gaviria, ministro de Salud, hoy rector de la Universidad de los Andes, que dijo en un trino una cosa bastante cierta. La frase "no podemos paralizar el país por 3 casos" es perjudicial. Comunica el riesgo de manera equivocada. Tenemos que reducir las interacciones sociales para salvar cientos o miles de vidas. En una ocasión anterior hablamos de Italia, que decidió cerrarse. Los chinos cerraron Wuhan. Claro, Alejandro, en Colombia no estamos haciendo nada para eso. Claro, Alejandro, ¿qué está proponiendo? Alejandro Gaviria propone una metodología que han utilizado también en Italia. ¿Cuál es? Busquemos que cada uno se circunscriba a el ambiente de su casa, de su hogar. Cada uno debe hacer una proclamación personal de
de respeto por la sociedad y de la guerra contra el virus de una manera independiente y efectiva, Solidaria. como se ha visto que ha sido efectiva en otros lados. Entonces propone Gaviria que cada uno se vaya a su casa y que se encierre en su casa y que las empresas ayuden acompañando a la gente en su casa o desde su casa en todos los temas del trabajo. O sea, que pueda usted hacer labor de su organización empresarial desde la casa. Eso puede funcionar en unos casos, hay otros en donde definitivamente no puede funcionar. Pero es que hoy Gaviria no es el ministro de Salud, es un rector de una universidad. Y uno ve en el lado del gobierno que a nadie se le ocurre decir una cosa de esas, ni mucho menos. Nos mandaron a lavarnos las manos. No, es que el gobierno nacional sí está en una escasez intelectual horrible frente a estos temas y en muchos otros temas del país. Pero la verdad es que no hay méritos de ninguna especie en ninguno de los conceptos que le he escuchado al gobierno nacional. No existen méritos como para decir que hay una línea clara de conducta y de visión de cómo atender el problema. Hoy el gobierno dijo, al momento de grabar esto, dijo que se le iban a poner restricciones a los viajeros que llegaran de Italia, España, China, no sé qué. No dijo cómo. No, yo escuché también la noticia y la leí. Entonces lo que dice el gobierno nacional es que van a hacer un proceso de cuarentena a todos los viajeros que vengan de los países. ¿En el estadio qué? ¿Cuarentena qué es? ¿Cuarentena es 40 horas o cuarentena en 40 días? Es un periodo de tiempo para manejar y la si parte fueran infecciosa de una 40 enfermedad. días, ¿dónde los vas a meter? No, si son 10 días tampoco. Y si son 5 tampoco, es que no tienes cómo, no hay hotelería, no hay posibilidades. Con un agravante, no tenemos la disciplina social de la que usted estaba hablando ahora. No, ahora que si me encierran, 20.000 para el policía y me vuelo. Y me vuelo. No, y además, no veo méritos de ninguna especie en las propuestas que están haciendo. Y cada día es un pasito más. Y el problema es que nosotros cada día estamos más expuestos. Y cada día dependemos más de unas decisiones de unos tipos que están en el gobierno central que no entienden la dimensión del problema y la dimensión del daño que puede acarrear para Colombia. Porque mira, Jaime, si la cura no llega... Juguemos al terror. Si la cura no llega antes de 10 meses, 12 meses, no va a llegar, como han dicho, y la expansión de este virus es tan rápida, en cuestión de horas, ni siquiera días, en cuestión de horas, tenemos infestado de virus centros poblados del país. Hoy colapsado todo el sistema y de salud. Y en cuestión de horas y en cuestión de días, se colapsa el sistema de salud. Usted acaba de decir una frase que se oye mucho: preparémonos para lo peor. Es una frase muy política. Aquí nadie se atreve a decir qué es lo peor, porque peca uno de pesimista o lo apedrean. Pero lo peor es grave. Claro, es que lo peor tiene todas las aristas del mundo. Tiene la arista más crítica, que es la de la salud. ¿Por qué? Porque lo peor es que cada uno se encierre en su habitación, en la soledad de su hogar, en su habitación, y trate de tener el menor contacto posible con el mundo externo. ¿Para qué? Para evitar que el virus encuentre el mecanismo de fluir en la sociedad. Entonces lo cierras, lo compartimentas y lo excluyes a la habitación donde estás ubicado. Pero esa sensación de soledad y de angustia que tiene este amigo mío Xavi de Barcelona es la misma que va cada uno de nosotros a sufrir en Colombia si no nos preparamos. Es que vamos a tener en cada familia 2, 3 personas encerradas en habitaciones. Pero súmele al encierro, sin devengar o con un... No, ya vamos para el tema económico. Con unos ingresos muy difíciles. No, es que esa es otra arista completamente... Con el aburrimiento de estar encerrado, más el estrés de estar encerrado y la incertidumbre de estar encerrado. Y la incapacidad de respirar. Ya cuando empieza a no respirar, es ya que no cuando puede estar en la casa. Ya cuando te duele el pulmón para respirar, porque el virus lo que hace es convertir el pulmón en un elemento muy rígido. Le genera una fibrosis
a los pulmones, lo vuelve rígido, entonces lo convierte en un instrumento que ya no se puede utilizar. Y eso duele, y duele mucho. Esa es la parte médica, que a mí me parece crítica. Lo que todo el mundo tiene que hacer es estar en la mayor, en lo que más posible se pueda en su hogar. El próximo programa lo hacemos recluido. Lo hacemos por Apiro, por Skype. Por Skype. Porque, mire, recluidos. Segundo, lavarse las manos. Vital, cada media hora lavarse las manos. Y tercero, y aunque no lo crean, tomar agua hirviendo, agua caliente, cada 15, cada 20 minutos. Así sea compuesta con café o compuesta con té, con hierbas. Agua caliente. Agua caliente. Agua ardiente, no. No, agua caliente. Me parece muy importante esto para evaluar el tema, evaluando el tema médico, el tema de la... Pero venga, antes de que pasemos a la parte económica, nosotros somos una sociedad desorganizada, tropical, indisciplinada. Italia seguramente nos pareceremos en algo ellos a nosotros, tal vez España. Aquí todavía la gente como que uno ve que no lo ha tomado en serio. Aunque ya las calles están vacías porque no hay colegios. No, yo creo que en Colombia, contrario a lo que tú piensas, yo sí siento que en Pereira lo han tomado muy en serio. Mira, los centros comerciales siguen abiertos y sigue yendo la gente. Pero yo he venido caminando pues ahora por estas calles de Pereira más sola sí está. Y en las mañanas y ha estado muy solo. No, digo yo es cuando llegue el momento que usted acaba de decir de Perú. Eso es... Eso va a ser crítico. Casa por cárcel. Sí. Eso es crítico y no podemos llegar a ese momento, porque cuando lleguemos a ese momento la cantidad de infectados va a ser enorme y la incapacidad de los estamentos y de las organizaciones de salud, los hospitales, de albergar gente es absoluta. Con muchos componentes que van saliendo. El señor, ayer la corresponsal nuestra en Bogotá lo entrevistó a un señor que vende dulces, un señor anciano que vende dulces en una estación de Transmilenio. Un señor que además hablaba muy bien, le decía... Señorita, ¿y yo qué hago? Yo pago el arriendo todos los días. Vamos al tema económico. Mira, la entrevista la vi y me pareció dramática, pero muy real. Sí. Listo, hay una amenaza de muerte para mí en la calle. Una más. Porque de todas maneras está el ladrón y está el sinvergüenza, está el hombre que me mete un cuchillo por robarme y es un hombre que no tiene nada. Y es un hombre que no tiene nada. Pero ese hombre ahora ya no solo tiene la amenaza esa de la inseguridad, sino además la amenaza, y es un tipo era como de 80 años, sí, 75, 80 años. ¿Y quién lo encierra? Nadie le puede decir no venda, nadie le puede decir no salga a ganarse la vida, porque entonces si no, ¿qué hace? Tiene el gobierno nacional la capacidad hoy, la estructura hoy, para llegar a cada rincón de la patria, a cada rincón de nuestras ciudades a decirles, mire, aquí está su mercado, aquí está su salud, aquí está su agua potable, aquí están sus cosas para que se quede tranquilo un tiempo. No lo tiene. Colombia hoy, estuve escuchándolo esta mañana, tiene una velocidad de contagio mayor a la que tiene en este momento España. Es aterrador. Y eso es aterrador, eso es grave. Puede pasar, lo más probable es que ni siquiera sepamos cuántas personas estén contagiadas. Me parece muy importante. Estamos en la primera etapa o en la segunda etapa porque todavía no se han llenado los hospitales de pacientes, que es el gran temor. Alguien mandó por ahí un trino que decía, si los colombianos supiéramos las pocas camas que tenemos en cuidados intensivos, atenderían las recomendaciones que les están dando. Claro. Tenemos 8.000 camas. Sería la mejor manera. 8.000 camas y hay muchas ocupadas en este momento. Claro, la mayoría ocupadas. Ocupadas con otros temas. Yo no sé el médico que tenga la responsabilidad de decir desconecten a este para meter a este, tiene que ser muy guapo, pues. Porque ¿qué van a hacer los empresarios, Jaime, en Colombia? ¿Qué van a hacer los empresarios en Perú, en Ecuador? Pero venga, antes de ir, ¿qué van a hacer? El empresario tiene una responsabilidad con sus trabajadores, que firmaron un contrato por el cual uno hace un trabajo y el otro le paga un salario.
Un contrato que es laboral para producir algo. Sí, pero si no, para producir algo que el empresario vende. Que el mercado porque consume. hay un público que consume. Claro, un mercado que consume. claro. Eso está roto por todas partes. Por todos lados. Porque el que consume ecuación también es trabajador, también es empleado. Claro, bueno, esa ecuación se murió. Eso está muerto, está reventado y por ahora, como todavía hay monedas en la alcancía, ¿sí? Vamos para allá, pero vamos como tranquilos. Cuando eso se reviente del todo, yo empleado le voy a decir a mi empresario, págueme, y él me va a decir... ¿De dónde? ¿Con qué? Se acabó la discusión. Ya, está muerta. La discusión... Todo el mundo está pidiendo que intervenga el Estado. Claro, la discusión llega a nivel cero. ¿Cuándo llega a nivel cero? Cuando el empresario no tiene con qué. ¿Y por qué no tiene con qué? Pues porque no tiene quien le compre su producto. ¿Quién lo produzca a la final? No, lo puede producir el empleado si está en la fábrica, pero si no tiene insumos, no tiene nada. Si no tiene capital bancario, no tiene nada. Si no tiene cómo ir a los bancos a trabajar, no tiene nada. Si los clientes están en la casa y no en los supermercados comprando, no tiene nada. Entonces, esa es una bolsa que ya se llenó de agujeros y el agua está brotando por todos lados, ya no hay cómo contenerla. Es muy importante aquí que todos tengamos una claridad conceptual del problema para no endilgarle culpas ni a los empresarios ni a los empleados, pero que actuemos como hermanos, como compañeros. Esto requiere una solución drástica y dramática y todos tenemos que entender que la dimensión de nuestra responsabilidad es infinita, es muy grande y que nuestro compromiso para salir tiene que ser unido, tiene que ser mancomunado con empresarios, con Estado y con todo lo demás. El Estado tiene que ser capaz de encontrar los caminos para que aliviar la crisis. ¿Y aliviar la crisis es qué? Es dar los mínimos vitales para sobrevivir. ¿Cuáles son los mínimos vitales para sobrevivir? Váyanse a sus casas y ahí está su mercadito, y ahí están sus cositas. Un tema de economía de guerra socialista, muy básica, muy de principios, muy elemental, para mantener la vida a salvo. Después, cuando vuelva y florezca esta sociedad, volvemos a reactivar las empresas, volvemos a reactivar el consumo, volvemos a reactivar la economía, nos ponemos al día. Pero hoy la responsabilidad es de todos. Y no estamos muy lejos del momento en que la mayoría de los gremios salgan y digan, presidente, no somos capaces. Nuestros asociados ya han dicho que les va a tocar sacar a la gente a la calle porque no tienen cómo pagarle. A menos que encontremos un mecanismo de salvación, de flotador social para cada una de esas familias. Y más vale que el presidente lo haga desde ya, sabiendo que va a pasar, que lo haga desde ya. Que no espere la cura mágica que viene de China. O la Virgen de Chiquinquirá. O la Virgen de Chiquinquirá. La cura que viene de Estados Unidos o de China que podrá llegar, si llega, mañana llega, pasado. Esa es una falacia en la que no puede entrar el presidente a jugar porque el reloj sigue contando los minutos y los segundos. Y cada día ese bolsillo de ese ciudadano está más vacío. Y cuando ya lo tenga completamente vacío, va a terminar pasando es que los supermercados los terminan robando. Lo que quede, las cosas impresionantes en los mercados. La gente está yendo a comprar como si fuera el apocalipsis. Claro, es lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo que ha pasado en todos lados. Tenemos que controlarla desde ya y tenemos que dar unas recetas de mínimos básicos y tenemos que decirle a la gente qué es lo que tiene que consumir durante esta época que es de crisis. Cuando la peste negra de 1300 y pico y todas esas otras pestes, hubo cosas muy buenas después de la peste. Mató tanta gente que hubo trabajo para todo el mundo. Claro. Y hubo un crecimiento económico, hubo un renacimiento, de verdad fue el renacimiento económico, no solamente en el arte y en la música. Pero eso muestra unas bajezas del ser humano que Darwin se sentiría feliz estudiando vivo, ¿cierto? Estaría vivo en esta época, o Freud, estudiando estos comportamientos humanos. Lo que demuestra... Porque creemos que estamos muy avanzados. Claro, lo que demuestra es que en esencia no somos sino eso, animales. Y esa etapa del ser nunca la hemos dejado atrás. Por muy que estudiemos. Claro. ¿Cuándo se expresa esa etapa del ser? En los momentos críticos de la vida. Sí, sin llegar a crisis, esa etapa del ser se demuestra cuando uno como papá le maltratan a un hijo. Uno se hace matar, literalmente se convierte en un animal, ¿cierto? Pero en esos momentos de crisis, cuando escasee la comida, si llegamos a esa cosa,
Ojalá que no. Dios no lo quiera. Vamos a ver peleando gente por bobadas. Mira, ayer hablé con uno de los gerentes de las operaciones de cable en Perú que nosotros asesoramos y me decía que le pasó a la asistente algo que jamás le había pasado por la cabeza que podía suceder. La niña esta va al supermercado, se compra su mercado esencial y elemental para poder sobrevivir, que son sus frijoles, sus arvejas, su mercado. Sale y toma un Uber y arranca en el Uber. En el semáforo le robaron todo el mercado, dos tipos. La golpearon y golpearon al tipo del Uber solamente por robarse el mercado. O sea, ya no estamos detrás de los celulares, ya no estamos detrás de los relojes, ni de las joyas. Estamos detrás de lo esencial para vivir. Y no estamos hablando de Bogotá, ¿no? Y eso es Lima, la ciudad de Lima. Y esos son sectores buenos de la ciudad de Lima. Luego, no estamos muy lejos de que ocurra lo peor en nuestro vecindario. Qué susto. Pero es una manifestación. Las noticias hablan cuando empezó lo de Wuhan, que quedaron marcados. Todo el que tenía los ojitos así alrededor del mundo era mal visto. A más de una persona golpearon en varios países de Europa en supermercados y resulta que el señor, después que lo golpeaban, era de otro país o era descendiente de O era del chino, sureste asiático. o era del sureste asiático, o era de otro lado. podía ser danés, Sí. hijo de orientales de tercera generación que siguen con la característica en el ojo. No, estamos en una psicosis colectiva muy para complicada. salir de Colombia, ¿no? O sea, también sucede allá. No, sucede en el mundo entero. Es que el concepto de ser animal no es nuestro, es de todo el mundo. Es que somos uno solo. Los humanos somos una sola raza que desciende de animales. Sí, es supervivencia. Vamos a estar los dos tigres peleando por la misma presa. Es lo que hay. Lo que hay hoy afuera en nuestra sociedad es una demanda exhaustiva, inmediata y poderosa de elementos para sobrevivir, que es fundamentalmente comida. Y en esa pelea vamos a entrar absolutamente todos. Pero terminemos este segmento con optimismo. Esa parte es apocalíptica, ¿cierto? Nosotros somos un país rico. Pues rico es que tenemos recursos, tenemos tierra, hay gente más o menos amable. No tenemos nada. No, Te voy a decir por qué no digo tenemos yo- nada, porque es que a nuestros empresarios del campo los han acabado. Es que se ha encargado No, una anécdota. gobierno tras gobierno de El acabar ajo- con el todos ajo los que campesinos consumimos es colombianos. chino. Sí. El ajo es chino. El arroz es chino, El el frijol. maíz es americano, el trigo es canadiense, el sorgo y el millo y estos son argentinos o son brasileros. No producimos ya nada. Estamos metidos en un concepto de una producción estructuralmente monopólica, como es la del azúcar en todo el Valle del Cauca, el valle que le producía todos los granos al país. Que ni siquiera es para producir azúcar. Entonces, ¿cuánto para nos producir demoramos, etanol. ¿cuánto nos demoramos en cambiar eso? No nos demoramos menos de 6 meses a 12 meses. Eso quiere decir que estamos en una situación muy crítica. La garantía de alimentación del país no la tenemos. Y es, en esencia, lo vital del ser humano. El gobierno no es capaz de garantizar lo vital del ser humano con producción propia del país. Es otra catástrofe. Y eso es un legado que no podemos dejar. Tenemos que reconvertir al país en un país productor para su propia población. Tenemos que cerrar la frontera, lo vengo diciendo hace 14 años. Los tratados de libre comercio en Colombia no han servido para absolutamente nada, sino para llenar los bolsillos de unos pocos allá en Bogotá. Y los llenan a punta del comercio con los gestores internacionales y agentes internacionales que comercializan con los productos básicos de la canasta familiar en Colombia. Los traen del exterior y los venden en Colombia a menor precio, acaban con la producción nacional y en el largo plazo termina acabando con la sociedad y el valor agregado que esta sociedad y sus productores pueden generar.